Gritamos por cada desaparecida, que resuene fuerte los seres cautivas. Nuevas voces. Si tocan a una, nos tocan a todas. Il y avait une lutte spécifiquement féministe. ¡Ya rompimos el silencio! Nuestras. En Afganistán, las niñas tienen prohibido acceder a la escuela secundaria. Las mujeres no pueden viajar sin un acompañante varón, ni trabajar fuera del hogar, ni participar en política, ni mostrar su rostro en público. Los maniquís femeninos deben tener la cabeza cortada o ser cubiertos con un burka, tal y como señala ONU Mujeres. Además, el régimen talibán ha ordenado el cierre de los baños públicos para mujeres. En Arabia Saudí, niñas y mujeres de entre 7 y 30 años son encarceladas en los llamados hogares de asuntos sociales por tener conductas consideradas rebeldes. Por ejemplo, negarse a un matrimonio concertado o denunciar maltrato o abuso sexual. Como denuncia Saharaui Feminist, solo podrán salir de ahí con permiso de un tutor o si un hombre quiere casarse con ellas. Sabiendo que el matrimonio es la única salida de este infierno, a estos centros acuden delincuentes y pederastas que las chantajean, las violan y las maltratan. Si ellas quieren divorciarse o pretenden escapar de ellos, volverán a ser encerradas y duramente castigadas. Una vez cumplen los 30 años, si son juzgadas y sentenciadas por desobediencia o rebeldía, nunca más saldrán de ahí. Además, reciben al menos 40 azotes semanales frente al juez. Son vigiladas en todo momento y tienen prohibido comunicarse entre ellas. Si no, serán acusadas y castigadas por lesbianas. En Qatar, un hombre puede estar casado hasta con 4 mujeres y ellas no pueden ser las tutoras principales de sus propias hijas e hijos. La mexicana Paola Esquietecat trabajaba en la organización del Mundial de Fútbol en dicho país. Fue condenada a 100 latigazos y 7 años de cárcel por denunciar abuso sexual, acusándola a ella de relación extramatrimonial. Al haberle ocurrido a una mujer extranjera, el caso tuvo más cobertura. Ella pudo salir del país y librarse de la condena con el apoyo internacional, pero su caso ha dejado en evidencia las condiciones que viven las mujeres de Qatar a lo largo de toda su vida. Aún así, no supuso ningún impedimento para la celebración del Mundial ni para muchos otros negocios en el país más rico del mundo. En los Emiratos Árabes, cientos de mujeres son encarceladas cada año por tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Frecuentemente se trata de mujeres que han sido violadas. Según una investigación de la BBC, son habituales las violaciones a empleadas del hogar extranjeras por parte de sus jefes. Posteriormente, son condenadas a flagelación y a prisión. En Irán, como denuncia Saharaui Feminist, las mujeres tienen prohibido bailar o cantar en público. Tampoco pueden aparecer en películas sin llevar velo, a no ser que se rapen la cabeza, ya que se considera que el pelo de las mujeres despierta el pecado en los hombres. Como en el resto de países donde se impone la religión islámica, el aborto y la homosexualidad son motivo de persecución y castigo, en algunos casos llegando a penas de muerte. Se calcula que 1 de cada 3 niñas migrantes llegadas al sur de Europa desde el norte de África ha sufrido o presenciado violencia sexual. En Egipto, mientras el mundo contemplaba las protestas sociales conocidas como Primavera Árabe, decenas de mujeres eran violadas en esas mismas plazas. En los últimos años, las agresiones sexuales en espacios públicos se han multiplicado. La gran mayoría de los violadores no han sido condenados por ello. En Marruecos, el documento oficial de identidad exige incluir el estado civil solo a las mujeres. Además, el 80% de las mujeres en edad de trabajar, es decir, entre 15 y 65 años, están fuera del mercado laboral, relegadas al espacio doméstico. Aunque la nueva Constitución reconoce la igualdad entre ambos sexos, lo cierto es que en muchos contextos sigue primando la ley islámica, que establece la inferioridad de las mujeres y les dicta sumisión ante los hombres. Se estima que al menos la mitad de las mujeres sufren violencia machista en su casa. Sin embargo, menos del 5% lo denuncia, ya que, como señala la antropóloga Mariela Villasante, la policía suele considerar que los maridos tienen el derecho de castigar a sus esposas.
En 2012, el mediático caso de una joven de 16 años que se suicidó tras ser obligada por ley a casarse con su violador hizo modificar el Código Penal marroquí. Sin embargo, a día de hoy el matrimonio infantil y la venta de menores siguen sucediendo, tal y como denuncian las tan necesarias agrupaciones feministas. Bienvenidas a Nuestras. En este contexto, las fotografías de influencers occidentales visitando algunos de estos países conllevan una mirada frívola, peligrosa y nociva, posando divinas y exóticas con su velo frente a lujosos rascacielos, sin ninguna conciencia, como quien lleva un sombrero mariachi al viajar a México o un collar de flores al estar en Hawái. Los comentarios de la sociedad ante estas imágenes suelen ser de aprobación, aplaudiendo respetar sus costumbres o incluso halagando con cinismo lo bien que le queda. Pero, ¿qué hay realmente detrás de esa prenda? No es un mero accesorio, es un símbolo de misoginia y sumisión. Como dice nuestra entrevistada de hoy, puedes elegir llevarlo, pero no puedes elegir no llevarlo. Muestra de ello son infinidad de casos como el de la iraní Mahsa Amini, de 22 años, que fue detenida por llevarlo mal puesto y murió bajo custodia policial. Su entorno denuncia haber recibido una paliza mortal, y su asesinato ha despertado toda una revuelta social. Mujeres de todas las edades han salido a las calles con consignas feministas para derribar el régimen patriarcal. En redes circulan vídeos de la población enfrentando públicamente a la policía por sus agresiones machistas, y hemos llegado a ver a mujeres con el coraje de quemar sus velos en hogueras improvisadas. Por su parte, la policía de la moral está reprimiendo con toda la violencia, llevándose por delante incontables vidas, como la joven manifestante Hadis Nafaji, asesinada a balazos. Y mientras toda la atención y apoyo debe enfocarse en mujeres como las iraníes, que están enfrentando el patriarcado islámico en primera persona, desde Occidente cabe reflexionar qué se está haciendo al respecto. ¿Cómo contribuye el relativismo de la supuesta izquierda en la perpetuación de estos elementos patriarcales? ¿Cómo es la situación de las niñas y mujeres de familias musulmanas e inmigrantes que residen en territorio occidental? ¿Sabías que de los 12 millones de niñas y adolescentes obligadas cada año a casarse, algunos de estos matrimonios forzados ocurren mucho más cerca de lo que crees? Asociaciones como Valientes y Acompañadas trabajan para visibilizarlo y erradicarlo, detectando y frenando matrimonios forzados en Cataluña, atendiendo psicológicamente a niñas y jóvenes y ofreciéndoles pisos de acogida. Ante este panorama, las voces de quienes señalan la violencia machista y la vulneración de los derechos y libertades de las mujeres son tachadas de islamofobia o racismo. Del mismo modo que nos sucede a las feministas cuando señalamos la misoginia de la ideología queer y se nos acusa de transfobia, cuando en realidad somos quienes estamos escuchando los testimonios de las personas que sufren física y psicológicamente las consecuencias de haber transicionado. El patrón siempre es el mismo: intentar criminalizar y acallar el feminismo. A diferencia de quien nos tacha de falta de interseccionalidad y sororidad, estamos escuchando a nuestras hermanas provenientes de dichos contextos culturales y religiosos. Nadie mejor que ellas para responder a estas cuestiones. Por su parte, se exponen al repudio de su entorno y en muchos casos llegan a poner en peligro su vida. Y encima, ante tal violencia, tienen que aguantar el paternalismo y la demagogia occidental de quien predica tolerancia y diversidad desde su sofá, su Twitter o su escaño. Hoy tenemos la suerte de conversar con Hakima Abdun, feminista laica, valga la redundancia, norteafricana, trabajadora social y fundadora del colectivo Nesguia, que significa feminismo en árabe. Nuestras. Sin duda, uno de los principales rasgos de esta cuarta ola feminista es que ha señalado la necesidad de que la lucha sea internacional e interseccional. Bienvenida, Hakima, muchas gracias por estar en Nuestras. Muchas gracias por contar conmigo y por querer visibilizar la lucha norteafricana. De hecho, reivindicaba recientemente que la lucha feminista africana, como es el caso de las compañeras argelinas, que llevan más de 9 meses en las calles, no goza de la misma visibilidad que otras regiones, y citabas, por ejemplo, México o Chile, ¿no? Exacto. Bueno, en Argelia todo empezó con el expresidente de Argelia, que quería
presentarse otra vez de nuevo a las elecciones estatales. Entonces el pueblo ha salido a la calle a reivindicar que no querían el quinto mandato del presidente Bouteflika. Entonces allí, cuando empezó todo, todas las feministas argelinas querían reivindicar la lucha, coincidió con el 8M y las feministas argelinas salían a la calle a reivindicar la igualdad y también que ellas forman parte de las reivindicaciones y exigir su espacio dentro de las reivindicaciones. Y entonces ahí es cuando todo, el patriarcado les empezaron a decir que ahora no toca, ahora no es el momento. Entonces cada vez salían más y cada vez salían más para visibilizarse. Entonces ahora ya llevan 9 meses en las calles y consiguiendo que la mujer y la lucha feminista se visibilice en Argelia. Porque una de las cuestiones que denuncias en tus artículos es el hecho de que históricamente y en los últimos años el papel de la mujer en las revueltas populares, como podría ser la conocida primavera árabe, siempre ha sido relegado a un segundo lugar los objetivos feministas, como que se han priorizado los objetivos llamados generales, ¿no? Exacto, porque al final y al cabo las reivindicaciones o las propuestas que nacen en el norte de África no nacen para reivindicar la igualdad, sino nacen para exigir una sanidad, una educación y unos servicios públicos. Además exigen los servicios básicos del día a día. Entonces cuando las feministas salen a reivindicar, pues les dicen que ahora no toca, porque ahora lo que toca hacer es reivindicar los derechos básicos. Entonces, como la mujer siempre se queda de segundo plano, los derechos de la mujer no son prioritarios para la sociedad. Cuando precisamente las reivindicaciones no son cosas menores. Por ejemplo, es habitual conocer noticias de encarcelamientos, torturas e incluso ejecuciones a mujeres por tener actitudes que son tachadas de rebeldes, ¿no? Como puede ser incluso el hecho de denunciar que han sido violadas. ¿Cuál es la situación actual de la mujer en los países árabes y qué supone el reciente logro en Sudán, donde se ha derogado la ley de orden público? Bueno, a nivel general la mujer nunca ha tenido, no es que nunca ha tenido protagonismo en el espacio público, pero sí que su protagonismo siempre ha sido limitado en función del tema. Por ejemplo, si está reivindicando los derechos de la mujer, siempre ha sido, no se entiende lo que es los derechos de la mujer, porque al final la libertad viene atada a unos elementos que son bastante perjudiciales para la mujer, como por ejemplo el libertinaje. Pedir la libertad es pedir el libertinaje. No muchas mujeres están pidiendo, por ejemplo, poder estudiar, poder trabajar, poder salir a la calle seguras, poder, reivindicar lo mínimo de sus derechos. Entonces se entiende como a nivel de la sociedad norteafricana se entiende que la mujer quiere ser una puta, quiere hacer lo que le da la gana, sin que nadie le dice nada, sin que nadie le pregunte a dónde vas. Entonces, como aún cuesta que la sociedad norteafricana sepa que la libertad que pide la mujer no es que, además, que no tiene nada de malo que una mujer que pueda hacer lo que le da la gana, pero el control patriarcal que hay sobre la mujer es mucho más fuerte que la lucha feminista ahora mismo en Norte de África. Y en Sudán este verano las mujeres salieron a las calles a reivindicar también sus derechos. El presidente al final aceptó modificar el código de vestimenta de la mujer, por ejemplo. Las mujeres en Sudán no podían ir con pantalones, no podían ir sin velo, no podían hablar o compartir espacios con los hombres. Entonces parece ser que en la última noticia que he tenido acceso es que las mujeres ahora ya pueden vestirse como les da la gana, salir a la calle, compartir espacio en el trabajo o en la universidad con el otro sexo. Y, por ejemplo, en Marruecos este verano empezaron a reivindicar la abolición del Código Penal 490, que prohíbe el aborto, que prohíbe las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Las mujeres que practican relaciones sexuales fuera del matrimonio están castigadas de 6 meses a 9 meses de cárcel. Son demasiadas las ataduras que hay que romper en el norte de África y cuesta, pero ahí vamos.
¿Y en qué consiste exactamente la Mudawwana o el código de familia y por qué le hacéis frente? Vale, la Mudawwana es el código de familia, también hay en Argelia y en Marruecos también. Es basado en la ley islámica, cómo se tiene que comportar la mujer, cómo se tiene que comportar la familia. Según dicen que la Mudawwana es menos grave que el Código Penal, pero aún así hace falta más reformas porque sigue basándose en la ley islámica, es que la mujer no tiene que practicar relaciones sexuales fuera del matrimonio, la mujer tiene que llegar virgen al matrimonio, el hijo lo tiene que registrar el padre en el hospital, varios artículos que perjudican más a la mujer. En ocasiones, socialmente, desde el desconocimiento o desde la manipulación intencionada, se unen conceptos contradictorios, como puede ser la lucha feminista y la religión, sea cual sea. En este sentido, aunque para nosotras las feministas sea una obviedad, me gustaría que aclarases si el componente laicista es algo unánime en el colectivo feminista norteafricano. Bueno, nosotros en el norte de África solo entendemos que tendremos unos países democráticos si se basan en los derechos humanos y en unas leyes laicas, ¿vale? Porque hasta el momento todas las leyes están basadas en la Sharia, que es la ley islámica, y como sabemos, pues Túnez es un país pionero en los derechos de la mujer y los derechos humanos en el norte de África. Nosotras entendemos que el feminismo o los gobiernos tienen que ser laicos porque la religión no ha hecho nada bien a nuestras sociedades y bueno, podemos ver los ejemplos de los países alrededor de Túnez y del Oriente Medio. Lo que os sucede cuando vosotras señaláis el machismo presente en la religión y en las leyes de vuestros países, en Occidente, la izquierda os tacha de racistas o de islamófobas. Sí, yo creo que, bueno, el tema de hacer autocrítica a la religión islámica ha sido siempre una iniciativa de la ultraderecha europea o de la derecha europea para generar odio hacia el colectivo inmigrante. Entonces, la izquierda no esperaban que nosotras aparezcamos en este momento dado, entonces no tenían argumentos suficientes, no tenían una construcción de argumentos ni de visión de cómo tratar este tema. Entonces nos han metido en el mismo bloque que la ultraderecha y bueno, nos llaman islamófobas, racistas, renegadas de nuestra cultura, como si nosotras tenemos que aceptar la cultura, una construcción humana, la tenemos que aceptar solamente por ser nuestra y hacer la autocrítica. Quiere decir todo lo contrario, que estás odiando a tu cultura, odiando a vuestra gente y manchando la imagen de la religión. Entonces nosotros creo que ahora toca más que nunca seguir luchando y con el tiempo irán aceptando o haciendo otra visión a esta crítica. Claro, es que estáis como entre dos frentes. Por poner un ejemplo, exponías en uno de tus artículos que las medidas fascistas, como la prohibición del velo en algunos países de Europa, ha hecho que la izquierda lo convierta erróneamente en un símbolo a reivindicar, cuando precisamente las feministas lo que pretendéis es señalar la opresión que el velo supone. Exactamente. El velo aquí en Europa siempre ha sido tratado desde una perspectiva fascista, una perspectiva que quiere generar odio. Entonces, nosotras estamos reivindicando algo desde una perspectiva feminista, no desde una perspectiva fascista. El islamismo está clarísimo que está apoyando el velo y esto se nota. El único que está contento de que una mujer lleve el velo es el patriarcado islámico y el único que también está contento de prohibirlo es el fascismo europeo. Por lo tanto, nosotros estamos reivindicando el velo desde una perspectiva feminista. Estamos en contra del velo porque sabemos que el Islam está obligado y que es un símbolo misógino. Es un símbolo que tiene mucha significación en el patriarcado islámico. Ya no solamente el velo. Además, cuando se habla de la libre elección, nosotras no tenemos el derecho a la emancipación por ser mujer. No podemos viajar solas, no podemos ir a estudiar si nos sale una beca
en otro país, no podemos vivir solas. Bueno, no podemos hacer muchas actividades solas, por lo tanto, cuando una mujer empieza a llevar el velo, dice, lo he elegido yo, porque tú puedes elegirlo, pero lo que no puedes hacer es lo contrario, porque cualquier mujer que haya puesto el velo nunca ha pasado nada. En cambio, cuando una mujer no quiere llevarlo, reivindica no usarlo, es cuando se encuentra con problemas. En ese sentido, los mensajes de la izquierda que están hechos desde un buenismo en contra del racismo tienen que tener cuidado de qué están defendiendo. Lo que comentabas ahora, por ejemplo, esta última semana salió la noticia de que una activista en Irán ha sido condenada a más de 20 años por negarse a usar el velo, ¿no? Desde luego, bueno, pero las izquierdas te dirán que eso pasa en Irán y no todos los musulmanes son iguales, y Irán es el ejemplo más extremo. Yo creo que Irán es igual el ejemplo más extremo, pero de la misma manera es Marruecos, que es el más moderado, que hay otras cosas. Por ejemplo, este año casi 13.000 personas han sido pues condenadas por adulterio. Entonces, ¿dónde están los derechos? Solamente cuando se trata de otro país que es extremista, o los derechos humanos son todos. Marruecos es un país que ahora mismo no obliga a las mujeres a llevar el velo, pero sí que obliga a otras cosas. No deja de ser que está denigrando los derechos de las mujeres. ¿Nos podrías citar algunos ejemplos de esas otras cuestiones que sí obliga Marruecos? Hay una ley en Marruecos que obliga a sus ciudadanos, que se entromete en los derechos individuales, o sea, en la privacidad, en la intimidad, y que nadie puede hacer con su cuerpo lo que le da la gana. Y es una ley que está clara, pero nadie aquí en Europa, nadie ha dicho que mira, Marruecos está vulnerando los derechos humanos, porque siempre se busca el caso más extremo para poder decir, bueno, quedamos con Marruecos mejor porque Irán es el caso más extremo. Mira, Marruecos es un país moderno, moderado. Este es uno de los ejemplos, pero por ejemplo en Ramadán las personas no pueden comer durante el día fuera de sus casas. No puedes tú en pleno verano yendo por la calle comiendo en helado, porque te arrestan directamente a la cárcel. Tienes una pena de entre 6 y 1 año de cárcel. Entre muchas cosas, la homosexualidad es un delito, practicar las relaciones sexuales fuera de matrimonio es un delito, el aborto es un delito, todo es delito, lo que está relacionado con los derechos individuales. Comentabas el caso de los encarcelamientos. Otra de las noticias que el colectivo feminista se trataba de hacer eco recientemente es de la situación en otra región como es Arabia Saudí, en la que existen cárceles que son auténticos centros de tortura para las mujeres. Desde luego, cierto que Arabia Saudí es un país que es pionero en vulnerabilidad de los derechos humanos. Hay tantos y tantos ejemplos que se podría hablar de Arabia Saudí, pero ahí cuando encuentras la hipocresía de la ONU, que en la Consejería de los Derechos Humanos se la ha dado a Arabia Saudí. Nosotras alguna vez nos ha contactado alguna chica de Arabia Saudí y no puedo decir el sitio, pero abandonó su familia y huyó y llegó a la frontera de Europa. Fue perseguida por sus familias, sus hermanos y su padre. Son 2 hermanas las que tuvieron que abandonar su casa. Una está en Alemania y otra todavía no ha llegado a su hermana. Y bueno, huyen de todo esto, lo que estamos hablando. Hay millones de casos en Arabia Saudí de mujeres que tuvieron o bien que huir del país o bien están en la presión. Es un atentado contra los derechos humanos lo que está pasando en Arabia Saudí. Comentabas que te contactan mujeres. ¿Con qué objetivo fundaste Nesguía y qué valoración haces de su trayectoria? El objetivo principal de Nesguía es divulgar la lucha feminista norteafricana, que muchas veces nos preguntan, ¿y en Norteáfrica no hay feminismo o cómo puede ser que haya feminismo en Norteáfrica? Sabiendo que tenemos países misóginos, entonces es muy difícil pensar que podría haber colectivos feministas en Norteáfrica ni que podría haber una historia feminista en Norteáfrica.
Entonces, nosotras decimos sí que hay y sí que ha habido, y bueno, nuestro objetivo principal es divulgar las historias feministas del norte de África. Otro de los objetivos que tenemos es acompañar a las mujeres que quieren abandonar su familia, quieren salir de casa o se encuentran ya en la calle porque sus familias les han echado de casa por cómo piensan o por, sobre todo, cómo piensan, porque muchas mujeres no quieren seguir el mismo rol de sus madres, de casarse, tener hijos y retransmitir la mochila de valores a sus hijas. Entonces, ellas se encuentran en una situación que no saben qué hacer y muchas nos contactan para pedir recomendaciones, consejos y también para sentirse acompañadas de que hay personas que han hecho el mismo paso y bueno, es muy difícil, pero se puede hacer, porque al final estás luchando por la libertad, estás luchando por tu vida y nada ni nadie importa más que tu vida. Entonces, este es uno de los motivos por que fundamos Nesuia. Y estamos hablando de mujeres migradas que se encuentran entre las dos realidades de su familia de origen y la del país en el que residen, como es España, o también os contactan desde los países de origen. Bueno, sobre todo nos contactan desde aquí, desde todo el Estado español, y nos contactan por las redes sociales que sus familias o bien las quieren casar o bien quieren seguir estudiando la universidad en otro país, pero sus familias no las dejan, o bien que están cansadas de que en casa les maltraten porque tienen que ser unas normas, no pueden salir, no pueden viajar, no pueden trabajar y en muchas ocasiones no las dejan ni siquiera estudiar. Entonces nos contactan y nosotras pues como somos un grupo formado por personas, bueno, tenemos una coach, psicóloga y yo que soy trabajadora social. También nos escriben diferentes mujeres que saben hablar el árabe o la masí o hay otras que no saben tampoco hablar mucho y entonces tenemos una interpretadora y entre todas, pues bueno, además de nuestra experiencia como mujeres que venimos del mismo entorno y tal, pues les ofrecemos nuestra experiencia y al final ellas las que tienen que decidir qué quieren hacer con su vida, menos que sepan que hay alguien que le puede escuchar, le puede acompañar, le puede preguntar y ser al menos escuchada. Lo más seguro es que cuando contacten con nosotros es en secreto, no, sus familias no saben. Claro. Y como colectivo migrante, ¿cuáles son vuestras reivindicaciones? Bueno, nosotras reivindicamos nosotras no estamos en contra de las mujeres veladas, nosotras siempre decimos que estamos en contra del velo en las escuelas y sobre todo para las niñas menores de 16 años. Creemos que una niña menor no tiene por qué llevar el velo a las escuelas. Creemos que si hablamos de la libre elección, una menor no puede decidir por ella misma, viviendo bajo el poder de sus padres. También estamos en contra del fascismo occidental, estamos en contra del uso de la inmigración que se hace en la política. Muchos partidos políticos ponen en lista a una mujer velada para representar la comunidad inmigrante. Yo no he visto nunca en ninguna lista una mujer china o un hombre chino o de otra nacionalidad que no sea la mujer musulmana con velo. También estamos en contra del relativismo cultural que está reivindicando la izquierda, que al final nos afecta porque la cultura en sí no es un constructo humano y no puede ser respetable tal cual. Hay que analizar las partes positivas y negativas de cada cultura. Entonces, allí podemos hablar de la cultura, no aceptar cualquier símbolo misógino que represente una cultura. Y también, bueno, reivindicamos el feminismo laico en todos los sentidos. Estamos en contra del patriarcado islamista, que cada vez más está visibilizándose a través del victimismo, porque se esconde debajo de la bandera de islamofobia y tal, porque cualquier reivindicación, cualquier crítica hacia el islamismo la silencian con la islamofobia.
Entonces, bueno, entre otras cosas, son bastantes los objetivos o la reivindicación que tenemos desde Nesubia. Y en este sentido, y para acabar, ¿cómo ves la lucha feminista norteafricana en el futuro? ¿Eres optimista? Bueno, yo creo que sí, la conciencia cada vez es más, la visibilización cada vez es más. Además, como he dicho antes, el feminismo en el norte de África siempre ha habido. En alguna época de este proceso de la lucha ha habido más conciencia del feminismo y de la igualdad, bueno, digamos en la época socialista, cuando gobernaba la izquierda en los países norteafricanos. Ahora, desde que gobierna el islamismo, sí que es cierto que es mucho más difícil, pero yo tengo confianza y tengo esperanza de que eso todo cambiará y las sociedades creo que irán hacia mejor. Espero. Eso esperamos. Muchísimas gracias, Hakima, por tu relato y por evidenciar a Occidente que hay mucho más feminismo más allá de sus fronteras, incluso estando a tan pocos kilómetros, ¿no? Que no hay excusa para no atenderlo. Pues muchas gracias a ti por darnos voz y por querer visibilizar nuestra lucha. Muchas gracias, Hakima. Gracias, hasta luego. جامي ندمت حيت اختاريت انايا هاد الطريق وفي هاد الراب راه كنطيق باقا بجناحي كنطير ما كامل اصوير برو ما كنطيح واخا الدنيا كضيق سميتي في التاريخ غنضيف معليش لك حيت نشحف كاع لي تيست حيت بوس عندي الصوص اوتونتيك في كاع لي تيكس ومع جيت كلاسات هوز ذا بيست بي اتش دي في هاد الهيت هاك التيست عاوتاني حاطه سبيتش بالدارجه وا كلشي دايز غير باللوف تجي النتيجه يا اتيتود زيد سكيز اختك ناريجات في يدي هاد الريشه سيس لي بغيتي قصديني شاك حساب شحال من حاجه درت ماشي جيت وبنت وفي هاد الفرز مطلعه فيه لا بار سمعوا ديروا درس جبت الفرق وطارت كل سطره معاه الطاقس قبل ما ندير ما كنطاقش ما كنساش الغلطه دريم سيستي اختاري يو ذا كوين يو ذا بوس ما يطفاش باري يو دريم سيستي اختاري يو ذا كوين يو ذا بوس اللي عندك كاري زيرو ليميت كوني بوس always up ترى never pose زيرو ليميت كوني بوس always up ترى never pose زيرو ليميت كوني بوس always up ترى never pose زيرو ليميت كوني بوس always up ترى never pose. Todo esto era campo. Hast du etwas Zeit für mich? Singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons. Y en esta sección, Todo esto era campo, junto con la periodista Chenia Castillo Grado, daremos en cada capítulo de Nuestras un bofetón de realidad a base de documentación y de datos. Muy buenas amigas, hoy os traemos algunos datos sobre contaminación, residuos y desperdicio. Así es, ya que si estamos hablando de interseccionalidad y desigualdades sociales, es evidente que la emergencia medioambiental afecta especialmente a las zonas más pobres. Vamos a ello. Solamente los 20 hombres más ricos del mundo emiten 8.000 veces más contaminación que los 1.000 millones de personas más pobres. Según la ONU, a este ritmo en 2050 habrá en el océano más plásticos que peces. En los países subsaharianos, las mujeres y niñas invierten una media de 16 horas cada día buscando agua potable, lo que supone 10 horas más que los hombres. El 70% de la isla de plástico del Pacífico pertenece a dos empresas, Coca-Cola y Nestlé. Esta isla de plástico es más grande que Perú y Ecuador juntos, o que España, Francia y Alemania juntos, y pesa unas 80.000 toneladas. El 30% de la superficie agrícola mundial se dedica a producir alimentos que serán desechados. Además, si el desperdicio de comida fuera un país, ocuparía el tercer lugar después de China y Estados Unidos en cuanto a emisiones de gases de efecto invernadero. En Accra, la capital de Ghana, se encuentra uno de los vertederos tecnológicos más grandes del mundo. La mayoría de la basura proviene de Europa, que genera cada año más de 10 millones de toneladas de desechos electrónicos.
Una sola batería de teléfono móvil puede contaminar 600.000 litros de agua. En Europa se utilizan unas 100.000 millones de bolsas de plástico cada año. El 90% de ellas son de un solo uso. A pesar de que tienen una media de vida de unos 20 minutos, tardan hasta 400 años en degradarse. En España, el 65% de los vertidos directos de residuos en el agua son responsabilidad de la ganadería. Más del 70% de las tierras de cultivo se utilizan para alimentar el ganado de la industria cárnica. A día de hoy es uno de los sectores más contaminantes a nivel mundial, superando incluso el transporte. En la Unión Europea, entre un 30 y un 50% de los alimentos sanos y comestibles a lo largo de toda la cadena alimentaria se convierten en residuos antes de llegar al consumidor. El 80% de las personas refugiadas por causas climáticas son mujeres. Megáfono libre. Y en el Megáfono Libre de hoy vamos a conocer las causas feministas por las que luchan mujeres de distintos países y contextos. Actualmente el aborto, obviamente, que es por lo que estamos acá ahora, pero en realidad hay un montón, por ejemplo, el igual salario, igual trabajo, hay un montón de reclamos feministas que hay el día contra las violencias en general, contra todas las violaciones, lo que hay, los femicidios que hay en general. Sí, el movimiento de mujeres no va a salir de las calles, que ese es su lugar y que hasta no terminar de conquistar todos los derechos que reclama va a seguir en las calles. Pues en todos los ejes que tenemos en la agenda feminista, porque queremos abolir la prostitución como explotación de la mujer, los vientres de alquiler, el género, la heterosexualidad obligatoria. Hay que examinar un poco la agenda feminista. Nos llamamos Colectiva Callejeras y nuestra intención es visibilizar la violencia y generar espacios de resistencia y promover los espacios de resistencia de las mujeres en la ciudad contra la ciudad patriarcal. Porque siempre hemos sido relegadas al espacio privado, a lo doméstico, a vivir con miedo, a no usar los espacios de la ciudad, a no movernos. Entonces nuestra idea es resistir contra eso y promover toda forma de colectividad. Veamos y empecemos a cachar de qué manera las mujeres de distintos lados están dando la resistencia al patriarcado, a la ciudad patriarcal, están apropiándose de los espacios, están organizándose con mujeres, están haciéndose parte y estamos ocupando lo que es nuestro al final. Nos llamamos Las Hipopótamas, somos mujeres de varios puntos de Barcelona y nos dedicamos principalmente a luchar contra todos los ejes de abolición, digamos, la prostitución, los vientres alquileros, explotación reproductiva, las religiones, bueno, todo aquello que la pornografía, que oprime a las mujeres, la violencia machista, sí. Como muchas de nosotros nos dedicamos al mundo del arte, pues intentamos siempre pues hacerlo a través de performances, de pues canciones, un poco, ¿no? Darle este punto artístico que creo que a veces es muy necesario porque es muy llamativo y creemos que al final el arte sí que es una herramienta transformadora, ¿no?, en la sociedad. Luchar contra el sistema económico en el que vivimos actualmente. Muchas de las estructuras que nos hacen ser oprimidas como mujeres, yo siento que va muy atado, la verdad, al capitalismo. Y es como una estructura en la cual todo lo diferente es malo, todo lo que no sea lo que se supone que tiene que ser, ¿no? Lo blanco, lo masculino, etcétera. La remera que tengo puesta, que es Mujeres del Folclore, nosotras damos una lucha que tiene que ver con algo súper específico, que es el folclore en Argentina. También súper chiquito, para nosotras a la vez es enorme. Es visibilizar la lucha feminista en el marco de nuestro folclore, de la danza, de la música, es crear letras y otros modos de danzar, desmitificando que los roles son masculinos y femeninos, que las mujeres hacen una cosa y los varones otra. Y también intentar que en el marco del folclore empecemos a ganar lugares en los escenarios. Y creo que lo interesante del movimiento es que estamos en muchos lugares al mismo tiempo y que cada una está dando la batalla con un foco distinto. Bueno, pues nosotras las feministas tenemos la abolición del género, queremos la abolición de la prostitución, la abolición de la pornografía, realmente al final el capitalismo, la sociedad extrae ciertas cosas solo de las mujeres, como pueden ser pues reclamos publicitarios, reclamos sexuales, y esto es porque los hombres mayormente o socialmente se ha aceptado nuestro cuerpo o nuestra esencia como algo muy sexual. Creo que está muy relacionado con mi momento actual,
porque es que estoy acá, o sea, en un continente completamente colonizador, y yo estoy acá cursando unas materias en la universidad y me pasa eso, que constantemente me siento violentada. No sucede mucho a mí, a otras compañeras latinoamericanas, que la docente plantea todo el tiempo como la clásica lógica de los varones son la entidad y las mujeres son lo otro. Y pasa mucho, o sea, se transmite la misma lógica, pero a nivel Europa, y todo lo demás, el tercer mundo, es lo otro. Entonces, para mí, uno de los objetivos más inmediatos es un feminismo decolonial e interseccional. En todo lo que son las artes, que se empieza a incluir más el trabajo de mujeres, por ejemplo, delante de cámaras y detrás de cámaras. Sigue habiendo una gran mayoría de hombres que son los que están en los altos cargos, por ejemplo, del cine o de la música, y sigue habiendo pocas oportunidades para las mujeres, o se las sigue delegando en segundo plano. Yo creo que a veces el feminismo parece que es como un salto al vacío, ¿no? Que no sabe muy bien hasta dónde va a llegar, y estamos en un momento de mucho auge de la lucha, de mucho movimiento, pero hay que hacer que ese movimiento no solo no se detenga, sino que nos consolide, que podamos avanzar nuestras reivindicaciones, que vayamos ganando en que realmente las organizaciones, las instituciones, el Estado, pero nuestras familias y nuestros vínculos más cercanos sean efectivamente más parecidos a lo que queremos que a lo que tenemos. Y en eso hay un trabajo de poder medir nuestra fuerza, de revalorizar lo que venimos construyendo hasta el momento, de ponerlo en valor y no regalarlo, y hacer que haya un compromiso para el cambio en cada uno de los lugares donde estamos, y que esa sea la fuerza de nunca perder de vista también qué fue lo que nos ubicó a las mujeres que después estamos en determinados lugares, qué fue el feminismo, qué fueron nuestras compañeras, y es por ellas y con ellas que vamos a generar los cambios que necesitamos. Nos despedimos repitiendo que ninguna cultura, ideología o religión debe ser respetada solo por el hecho de existir. La misoginia no es tolerable, proceda de donde proceda. Que no intenten callarnos o criminalizarnos. Señalarlo no es racismo, es feminismo. Para entender realmente los distintos contextos e imposiciones que viven las mujeres dependiendo de su lugar de origen, son muy recomendables cuentas de activistas como Saharaui Feminist o La Voz de la Infiel. Toda la admiración a las mujeres que construyen proyectos como Nesguía, con convicción, coraje y bajo amenaza, dedicándose a ayudar a las niñas y mujeres que lo necesiten. Luchando a contracorriente de su origen, de su educación, de sus familias, de Occidente, del racismo de la derecha y del cínico relativismo de la izquierda. Y que resuene con fuerza el mensaje de mujeres como nuestra entrevistada de hoy, Hakim Abdun. No hay mejor forma de concluir este programa que con las palabras de sus artículos. Escribe: teniendo en cuenta que el derecho de la emancipación no existe para nosotras, la libre elección tampoco. Pueden aludir que el velo es un símbolo de identidad religiosa, pero nunca será un símbolo feminista. El feminismo nació para luchar contra el patriarcado y no para ser su cómplice. Y como siempre, agradecemos también a las mujeres que se han sumado al megáfono libre. Hemos escuchado las voces de Berta, Andrea, Regina, Zoe, Laura, Claudia, María Lisa, Agus, Aye, Marisa, las hipopótamas, Mujeres del Folclore, Vera de Menterrat, Colectiva Callejeras, Amelia, Josita y Majo, que nos han compartido las causas feministas por las que luchan desde su contexto. Alrededor del mundo, siempre nuestras. I love